están repasando es un libro donde trae citas de los distintos libros o cartas o distintos escritos donde la hermana White habla acerca del tema del cielo. Y por lo tanto, de hecho, una de las cosas que yo eché de menos puntualmente en este capítulo es la poca referencia bíblica. Ustedes saben que cualquier cosa que nosotros estudiemos y la hermana White hace referencias bíblicas para poder, o ella habla sobre aspectos bíblicos, ¿cierto? Y por lo tanto, la primera pregunta que nosotros se nos tiene que venir a la cabeza es, ¿qué es el cielo? Porque dentro de la respuesta me di cuenta ahí, ¿cierto?, que habían varias cosas que podrían confundirse respecto a esto. Por ejemplo, la primera pregunta decía que cuando comenzó este tema del cielo, ¿cierto? Siempre ha estado, contestaron algunos, al conocer a Dios, contestaron muchos. Por lo tanto, a ver, quiero que me cuenten ustedes, ¿qué creen ustedes que es el cielo? O para ustedes, ¿qué es el cielo? ¿Nadie se atreve? De los que contestaron. Recuerden que esto no es esto no tiene que ver con que si sabemos o no sabemos, si está bien o si está mal, ¿ah? El cielo es donde podremos estar con el Señor para siempre, poder conocerlo. Espérate que no me. Ahora sí que tenía el volumen bajito. El cielo es donde estaremos con el Señor y podremos conocerlo y todo eso. Ya, perfecto. ¿Quién más cree que puede ser el cielo? La Hugo, tú hablas con Carlos. Carlos. Eh, Mira, cuando leí la pregunta, lo primero que se me vino a la mente es cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? Ujú. Por lo tanto, es un estado superior al cual nos encontramos actualmente. Perfecto. ¿Un lugar físico? Un lugar físico, sí, un lugar Sí. físico que no necesariamente está en este cielo, ¿no? Claro. Cuando vemos hacia arriba, ¿no? Sino más bien eh, eh, es el lugar donde vamos a morar con el Señor, finalmente, cuando ya se ha establecido su reino. Perfecto, perfecto. ¿Qué otra persona me puede cooperar respecto de que lo que piensa que puede ser el cielo? Hermano, es la ¿Sí? expansión que Dios hizo, que separó. Es lo que vive Dios. ¿Se refiere solo a la de la Tierra o al universo en general? No sé. Se quedó pegada la hermana Rosita, no sé si fui yo o ya. ¿Cómo? ¿Usted se refiere al planeta Tierra o al universo en general? En general, la expansión, porque Dios dice que llamó el cielo a la expansión que estaba sobre, la, sobre las tinieblas. Ya, perfecto. Entonces usted se refiere más bien al ámbito de la Tierra, ¿cierto? Ya. Diego parece que también quería operar. Hola, hermano Hugo. Sí, estaba pensando en la pregunta interesante. Em, la Biblia hace hartas referencias al cielo y hay una en particular que a mí me llama la atención. Cuando Jesús dice en su predicación, y que fue uno de los temas centrales de su predicación, el reino de los cielos se ha acercado, dice. El reino de los cielos se ha acercado acá a la tierra a los hombres. Entonces, yo creo que sí puede ser una definición el cielo como un lugar físico donde compartiremos con Dios, pero también hay otra definición tal vez que es la verdad que Jesús trajo al ser humano. El reino de los cielos se acercó a nosotros y no fue literal que el cielo se vino abajo, ¿cierto? Sino que eh, hubo una verdad. Dios acercó el reino de los cielos al ser humano. Entonces quizás el cielo también puede tener ese tipo de definición, una verdad más profunda. Ah, perfecto. Bien, súper interesante todas las visiones que ustedes han planteado. Como les digo, esto no se trata de estar bien o estar mal. Me parece que son sumamente complementarias. Mi hermano Carlos incluso fue, yo diría, como 2 o 3 pasos más allá, ¿cierto? Un lugar físico que no podemos tener por acá cerca. Y también podría ser, nosotros desconocemos mucho de la realidad. Con esto no me quiero meter en los multiversos y cosas por el estilo, ni las dimensiones en general,
Pero solamente les quiero plantear una curiosidad física que nosotros como ser humano la tenemos presente y que también nos podría dar ciertas luces a cosas que nosotros de repente no podemos ver. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, podemos ver básicamente en base a tres colores, que son los tres colores que nosotros conocemos como los colores primarios, ¿cierto? La combinación de colores que nosotros podemos percibir a partir de estos tres colores son más de 32 millones de colores. Así que ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que podemos ver y distinguir a partir de la combinación de estos tres colores. Sin embargo, hay animales que pueden percibir un cuarto color, y ese cuarto color es el ultravioleta. Lo que al sumar este cuarto elemento, este cuarto color, a la combinación de los tres anteriores, o sea, olvídense, pueden ser cientos de millones de colores que pueden distinguir. Por lo tanto, imagínense las cosas que se podrían ver si nosotros pudiéramos agregar el ultravioleta. Y ustedes me dicen, oye, pero ¿cómo eso? Sí, de hecho, bíblicamente puede ser. O sea, de hecho, bíblicamente hay un episodio que puede ser posible esto en el reino animal. ¿Ustedes se recuerdan cuando Balaam va a maldecir al pueblo de Dios? Y que el burro se pone por delante porque el burro sí ve al ángel y él no lo ve. Entonces ahí también podríamos tener alguna explicación. Pero tal como les planteé y como muy bien dijo Diego, la pregunta es muy interesante porque dependiendo del concepto que yo tenga, va a ser la mirada que yo le voy a dar. Y hay un episodio, y aquí vamos ahora a fijarnos en el episodio bíblico para llegar a partir del análisis del capítulo 18 que ustedes me pidieron, que es el cielo se puede comenzar ahora. Está basado básicamente en lo que Diego planteó, que es lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está básicamente y en su forma más extensa en Mateo capítulo 5, pero que llega hasta el capítulo 7. Todo el capítulo 5, 6 y 7 son el Sermón del Monte, ¿ya? Por lo tanto, todos los conceptos que están dentro del capítulo 5 hasta el versículo 29 del capítulo 7, todos esos conceptos que están ahí pertenecen al Sermón del Monte. ¿Y qué característica especial tiene el Sermón del Monte que nos va a llevar a este tema del cielo? Porque ese es el punto que queremos descubrir, ¿cierto? Es que Jesús parte con una declaración. Y la declaración es, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, uno podría decir y explorar varias alternativas. Primero, ¿el reino de los cielos es un lugar físico? Por supuesto que es un lugar físico. Nosotros la Biblia conocemos este lugar físico que es en el tercer cielo, ¿vale? Los cielos de los cielos de los cielos. La hermana Huay nos hace un llamado a mirar atentamente en el cinturón de Orión, ¿cierto? Donde dice que probablemente ahí puede estar el trono de Dios. Por lo tanto, sí, efectivamente, desde el punto de vista físico existe un lugar físico. Sin embargo, cuando Jesús hace mención al reino de los cielos, también habla de otra cosa. Él lo habla desde el punto de vista de como embajador, representante del cielo, que ha llegado hasta nosotros. Él, como persona, él es la representación del cielo. Una tercera característica que sacamos a partir del estudio del Sermón del Monte es que el cielo también son conceptos. O sea, vale decir, la forma de ser de los integrantes del cielo están expresados aquí en el Sermón del Monte. Y por eso que es tan curioso, y cuando ustedes lo leen, el capítulo 5, 6 y 7, se dan cuenta que ellos se maravillan. Por ejemplo, si nos vamos al final del capítulo 7, versículo 28, Mateo, capítulo 7, versículo 28, recordemos que el Sermón del Monte es el capítulo 5, 6 y 7, dice así, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se quedaba atónita de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, vale decir, si ustedes analizan, viene a cambiar todos los paradigmas de las doctrinas que tenían en ese tiempo. Eso es el reino de Dios. Recuerden por otro lado que cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, él le dijo,
tanto tiempo llevo con ustedes que aún no lo han visto. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces ya tenemos como concepto esta triada de ideas. Primero, un lugar físico, que de hecho existe, una persona que es el representante del cielo, que es Jesús y que se ha acercado a nosotros, y por otro lado, el concepto de quiénes son o cómo deben ser los ciudadanos del cielo. Por lo tanto, basado en eso, ahora tenemos que ver desde cuándo existe el cielo. Si yo lo miro desde el punto de vista físico, el cielo siempre ha existido. Si yo lo miro desde el punto de vista del representante, también podríamos decir siempre, porque Cristo ha existido siempre. Pero Cristo como embajador desde el momento que nació aquí en la tierra. Y si lo vemos desde el punto de vista de los ciudadanos del cielo, de cómo deben ser los ciudadanos, aquí se transforma en algo bien interesante y que está en el tercer párrafo de este capítulo. Y voy a citar este tercer párrafo donde la hermana Huay, en Palabras de Vida del Gran Maestro, lo destaca de la siguiente manera. Dice, el cielo en el corazón. Cristo ha sido un compañero diario y un amigo familiar para sus fieles seguidores. Estos han vivido en contacto íntimo, en constante comunión con Dios. Sobre ellos ha nacido la gloria del Señor. En ellos se ha reflejado la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora se regocijan en los rayos no empañados de la refulgencia y gloria del Rey en su majestad. Están preparados para la comunión del cielo, pues tienen el cielo en sus corazones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el cielo para nuestra vida, ¿cuándo va a nacer? Según este pasaje, ¿cuándo nace el cielo en nosotros? ¿Desde cuándo está vivo? ¿O desde cuándo existe? Cualquiera de estos tres conceptos. ¿Alguien se atreve? No. No. Según lo que dice el hermana Huay, es del momento que estas luces llegan a nuestro corazón. Desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor, se hace patente, fíjense que estas tres formas de cielo que recién estábamos conversando, se hace patente un tema físico, porque vamos a pensar en un cielo físico, ¿cierto? Hay una promesa, Jesús dice, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, por lo tanto, ahí hay un lugar físico. Cuando los rayos de la luz de Jesús llegan a nuestro corazón, también nace este embajador, ¿cierto? Jesús como embajador del cielo que viene a buscar, que me viene a rescatar. Pero también nace en mí el concepto de lo que aparece aquí en el Sermón del Monte, donde cómo deben ser los ciudadanos del cielo. Para graficarlo, cuando yo no conocía a Jesús, supongamos que yo era ladrón. Cuando nace la luz de Jesús en mi corazón, ¿yo debo seguir siendo ladrón o debo cambiar? ¿Debo seguir debo ser un mentiroso o debo cambiar? La hermana Isabel dice, debo cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, desde esa perspectiva, esta tercera visión que tenemos del cielo, desde el momento que Jesús llega a nuestro corazón, se hace patente también esta tercera visión. Yo ahora como rey, como ciudadano del reino del cielo. Recuerden que Pablo establecía que nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos esto que ya al momento de nacer Jesús cambia nuestra concepción. Por lo tanto, nosotros, estos tres conceptos, físico, Jesús como representante del cielo y embajador y nuestro Salvador, y además nosotros como ciudadanos de esta patria, nace desde el momento que entra en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Eso es nuestra realidad. Aquí estoy hablando ahora como realidades personales, porque obviamente el cielo físico existió desde siempre y va a existir hasta siempre.
Jesús como embajador y como salvador existió desde siempre y va a ser, y va a ser hasta siempre. Y las cualidades de los ciudadanos de este reino también han sido desde siempre y van a ser hasta siempre. Pero para nosotros nace una vez y en el momento que llega a nuestro corazón, y es lo que dice, lo que plantea la hermana White. Me veo una cosita. Voy a leer otro párrafo que está un poco más adelante, donde dice, el cielo comienza en el alma. Dice, el cielo comienza en el alma y cuando la mente se llena de las cosas del cielo, Cristo es más y más apreciado para llegar a ser el más amado entre 10.000. Si queremos ver el cielo allá, debemos tener el cielo aquí. Debemos tener el cielo en nuestros hogares, con nuestras familias, acercándonos a Dios por medio de Cristo. Cristo es el gran centro de atracción y el Hijo de Dios que se esconde en Cristo, se esconde en la vida de Dios. Entonces se dan cuenta que para nosotros, ¿cuándo va a comenzar el cielo? Cuando lo aceptamos, cuando esas luces llegan a nuestro corazón. En otra pregunta, en la pregunta número 3, yo le ponía ahí, ¿dónde se debe reflejar el cielo? Yo no sé si podemos ver las respuestas de nuevo, ¿vale? ¿Existe la posibilidad? Ya, la pregunta número 3 decía, acá, ¿dónde se debe reflejar el cielo? Y fíjense que la mitad dijo en el hogar y la otra mitad dijo en el hogar, en la iglesia y en otras instituciones. Y eso me parece interesante, ¿ah? La hermana Huay dice en el hogar cristiano, dice lo siguiente, el hogar debe ser hecho el hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde todos los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor, la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. ¿Ustedes saben de dónde procede la palabra hogar? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra hogar? ¿De hoguera? ¿Diego? Exacto. Muy bien. La palabra hogar viene de hoguera, pero de la condición. ¿Cuál es la condición? Yo no sé si cuántos de ustedes fueron conquistadores, son conquistadores, o les gusta salir al campo y estar ahí entre medio de la naturaleza. Pero una de las cosas más interesantes que ocurren en todos los campamentos, por ejemplo, conquistadores, es el momento cuando se hace algún tipo de fogón, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay un fuego? Cuando hay fuego, generalmente todos se acercan al fuego, ¿cierto? Se reúnen. Y en los hogares, antiguamente, el lugar donde más se concentraba la gente era en las cocinas o en los fogones. Por eso que, entre paréntesis, para nosotros una forma cultural de reunirnos con nuestra familia es en los momentos de comida, porque es ahí donde se puede compartir. Cuando se junta la gente, pueden compartir, se pueden conocer. Y por lo tanto, por eso que, no sé, me imagino que la iglesia ustedes también lo hacen, de repente hacen algunas celebraciones, ¿cierto? Y ahí los hermanos se pueden unir más, ¿cierto? Pueden conversar más. Son momentos muy especiales. Por eso que la palabra hogar viene justamente de hoguera. Ahora, el hogar y el fuego como símbolo de protección y de unión en un hogar es uno de los elementos más importantes. O sea, para el correcto desarrollo físico, mental y espiritual de cualquiera de nosotros, un hogar donde podamos sentirnos protegidos, cuidados, amados, hace una gran diferencia en nosotros. Les quiero comentar algo. No crean que no estoy hablando de psicología moderna. Ya Dios había establecido
este concepto de hogar para su pueblo. Y nosotros lo podemos ver en los relatos desde el Génesis hasta Deuteronomio. Déjenme contarles que se hallaron hace el siglo pasado algunos escritos que están denominados como escritos de leyes, sobre leyes, de Roma. Y curiosamente, en estos escritos de leyes que probablemente fueron encontrados ahí cerca del Qumran, donde se encontraron los otros escritos más antiguos que se tienen de la Biblia, habían unos escritos que hablaban sobre los israelitas. Y ellos le echaban, entre comillas, como broma o talla a los israelitas por dos cosas. La primera cosa era porque ellos guardaban el sábado y por lo tanto dejaban de vender o perdían de vender el día sábado. Y el segundo era porque ellos tenían relación con sus hijos. Y nosotros nos quedamos mirando así, decimos, ¿cómo relación? Claro, los romanos no tenían relaciones afectuosas con sus hijos, los padres con sus hijos. Pero ellos veían en los israelitas que sí, efectivamente, los israelitas perdían, entre comillas, tiempo, tanto en no trabajar el sábado como en tener relación con sus hijos. Ustedes se recuerdan de Deuteronomio capítulo 5, en esa indicación que hay de Dios acerca de cómo transmitir la palabra de Dios al resto de la familia, y lo tendrá consigo, y ahí le enseñará a sus hijos al acostarse, al levantarse, lo pondrá, lo escribirá en los postes de su hogar, ¿se recuerda, no? Y será transmitido esto de generación en generación. Dios buscaba que los padres fueran un pilar fundamental de la familia y de sus hijos. Por lo tanto, este concepto de cielo, en estos tres aspectos que nosotros estábamos conversando, tienen que estar presentes en el hogar necesariamente. Ahí parte la mejor de las funciones, o mejor dicho, la mejor experiencia para saber qué cosas hay en el cielo. Sin embargo, les quiero contar algo. Bueno, la Biblia nos habla de que el cielo es algo que ojo no vio, oído no oyó, ni pensamiento del hombre ha subido. Por lo tanto, si nosotros podemos tener una vislumbre en el hogar de sentirnos protegidos, de sentirnos cuidados, de sentirnos amados, obviamente, imagínense cómo va a ser en el cielo. Y la hermana Juárez aquí lo que plantea me parece muy interesante porque dice, el símbolo más dulce del cielo, ¿qué es lo que es? Un hogar presidido por el Espíritu del Señor. O sea, un hogar donde hay respeto entre los cónyuges, donde hay respeto con los hijos, donde se siente ese amor, hace vislumbres de lo que es el cielo. Dentro de la pregunta habían otras cosas. Yo puse la iglesia y puse otras instituciones. Y aquí la hermana White también nos dice algo, y esto es un tema de responsabilidad para nosotros, porque tenemos el cielo en nuestros corazones. De aquí lo trasladamos ¿a dónde? A nuestro hogar, porque ahora como somos miembros de la nacionalidad celestial, obviamente también transmitimos estos principios a nuestro hogar. Pero fíjense lo que dice la hermana Juárez respecto del resto de las instituciones, principalmente de la iglesia. Dice, nuestras instituciones pueden ser un cielo en la tierra. Como hijos e hijas de Dios y miembros de la familia real, debemos aprender de Él a hacer diariamente su voluntad y representar su carácter. El amor de Dios recibido en el corazón es un poder activo para el bien. Despierta las facultades de la mente y los poderes del alma. Amplía la capacidad de sentir y de amar. Aquel que ama a Dios de todo corazón amará a todos los hijos de Dios y se aproximará a ellos con una conducta respetuosa. No importa cuál sea su propia posición o responsabilidad, su cortesía y consideración le ganará respeto y confianza. Yo no sé si dentro de los que están aquí hay alguno que sea profesor de colegio, ¿no? Bien, yo tengo amigos que son profesores de colegio y de colegios adventistas y de algunos colegios donde la situación socioeconómica y cultural del sector donde está el colegio no es de las mejores. Es más, tienen muchos problemas.
Sin embargo, tengo una amiga y hermana en Cristo que trabaja en este colegio y ella me cuenta de la lucha que tiene diariamente y constantemente por lo que ocurre. Pero también me ha contado de las victorias que ha tenido en Jesús el trabajar con esas personas, como niños abandonados por sus padres, niños que han estado incluso en la droga, cómo cambian de vida y cómo finalmente ellos se unen al pueblo de Dios, se unen a ser también residentes de la nación celestial. Por lo tanto, no podemos nosotros negar ni dejar de lado que las instituciones de la iglesia también son tienen que mostrar lo que el cielo significa en estas tres dimensiones que hemos conversado: la física, la de representación y salvación por medio de Jesús, y nosotros como ciudadanos del cielo. En las instituciones de salud que la iglesia también tiene, también se tiene que ver reflejado eso. Se tiene que ver reflejado el amor. O sea, de partida, ¿por qué son creadas las instituciones de salud dentro de la iglesia adventista? ¿Alguien sabe cuál es la principal misión, o mejor dicho, cómo la hermana White denomina a la obra de la salud? ¿O ustedes creen que porque ella era media delicada de salud, quiso tener o que hubiesen, no sé, hospitales cerca de ella? ¿Alguien sabe, no? ¿Cómo denominaba o cómo denominó hermana White a la salud? Diego, dilo nomás. Decía que era el brazo derecho del mensaje del Evangelio. Exacto. Es el brazo derecho de la predicación del Evangelio, del tercer ángel. Por lo tanto, en una organización adventista ligada a la salud, no solamente se entrega una aspirina, por decirlo de alguna manera, sino que también se entregan remedios naturales. O sea, está esta medicina general que nosotros conocemos, también está, obviamente, la medicina natural, pero también está la medicina espiritual, que tiene que ver con confortar a las personas, que tiene que ver con ayudarlas a salir adelante no solamente en el aspecto físico, sino que también en todas las áreas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, no solamente en el hogar debe estar el cielo, sino que debe ir a cualquier lugar donde nosotros estemos. Principalmente, y la misión de la iglesia, que es la predicación del Evangelio, por lo tanto, debe estar en las instituciones de la iglesia. A veces, obviamente, como todos, hay de todo. Sabemos que nosotros somos seres humanos y a veces nos encontramos con personas que puede que no tengan mucho tino, pero aquí estamos hablando en términos generales. Nosotros debemos, nuestras instituciones deben reflejar también ese pedacito de cielo. Y ahora quiero hacer una pregunta. ¿Y qué pasa en nuestros trabajos? En los trabajos instituciones que no son la iglesia, por ejemplo, las chiquillas que estudian, o las personas que tienen un trabajo remunerado, digamos, que van a alguna empresa a trabajar, con contrato, o aquellas personas que tienen los negocios propios, que son independientes, que tienen su localcito por ahí, o los que son independientes, como yo, por ejemplo, que yo soy independiente, ¿no? ¿El cielo debe estar también presente en esos lugares? ¿Qué creen ustedes? ¿O por el hecho de no ser una institución de la iglesia puede no estar el cielo también, no estar el cielo presente ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Miren, yo me llevé una sorpresa hace un tiempo atrás. Por razón de mi trabajo me tocó movilizarme a Los Ángeles porque tengo que ir a visitar a un cliente que tengo allá. Y me quedé en el hotel que está ahí en la Plaza Muso, se llama el hotel, que está ahí en la Plaza de Armas de Los Ángeles. Y después de ir a visitarlo, bueno, llegué al hotel y dejé mis cosas y salí a caminar.
y de repente me encuentro un kiosco, como estos kioscos de diario, que tenía, que vendía frutos secos y todas estas cosas de alimentos más naturales. Y dentro de los costados del negocio tenía mensajes de salvación. Me pareció muy interesante. No he averiguado quién es el dueño de ese local, o sea, pero sé que es adventista por los mensajes que aparecían ahí, además que también hacían mención a la iglesia. Pero, por ejemplo, esa persona que probablemente es independiente, hizo de su local comercial un pedacito del cielo. Por lo tanto, nosotros somos llamados, obviamente, a llevar estos pedacitos de cielo a todos lados. Bien, la pregunta número 2 decía, ¿cómo encuentro el cielo? Y, Ale, ponme de nuevo las respuestas, por favor. Y fue bien interesante porque cuando aquí dice, mirando las estrellas, nadie dijo que sí. Y el salmista decía, cuando veo las estrellas, obra de tus manos, y yo digo, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Me acordé de ese versículo ahora que estaba diciendo allá. 54% dijo en la Biblia, 0% dijo en las profecías, interesante. 38% dijo en todas, me imagino que estaban pensando justamente en este versículo y en otras cosas más, y un 8% dijo en ninguna. Veamos qué es lo que nos dice la hermana Huay en este capítulo 18 que estamos estudiando respecto de dónde podemos encontrar el cielo. Dice el estudio de la Biblia acerca el cielo a la iglesia. Dice, Cristo y su palabra están en perfecta armonía. Recibidos y obedecidos, abren una senda segura para los pies de todos los que están dispuestos a andar en la luz, como Cristo es la luz. Si el pueblo de Dios aprecie su palabra, tendríamos un cielo en la iglesia aquí en la tierra. Los cristianos tendrían avidez y hambre de escudriñar la palabra. Anhelarían tener tiempo para comparar pasaje con pasaje y para meditar en la palabra. Anhelarían más luz de la palabra que el diario de la mañana, las revistas o las novelas. Su mayor deseo sería comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y como resultado, su vida se conformaría a los principios y las promesas de su palabra. Sus instrucciones serían para ellos como las hojas del árbol de la vida. Serían en ellos una fuente de agua que brotarían para vida eterna. Los raudales refrigerantes de la gracia renovarían la vida del alma, haciéndole olvidar todo afán y cansancio. Se sentirían fortalecidos y animados por las palabras de inspiración. Por lo tanto, ¿dónde encontramos nosotros el cielo? Ya un poco lo habíamos conversado al principio, ¿cierto? ¿Cómo llega la luz de Cristo a nuestros corazones? Obviamente, en su palabra. Es ahí donde nosotros podemos encontrar el cielo, desde la perspectiva de nosotros como seres humanos. En la Biblia es donde nosotros encontramos esto. Yo recién les comentaba que necesitábamos versículos bíblicos para poder respaldar, ¿cierto?, las afirmaciones que aparecen en este capítulo de Hermana Huay, y ya vimos que todo el Sermón del Monte está basado en este concepto de cielo. Fíjense que Salmos capítulo 1, les voy a pedir a ustedes que lo busquen también en sus Biblias para que lo podamos leer. Salmos capítulo 1, es muy interesante cómo el salmista y cómo también nos da la definición que está en armonía con lo que la hermana Juárez también recién planteaba respecto de la Biblia y el cielo. ¿Ya? Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado,
Atención ahora con el versículo 2 y 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué cosa? Su delicia. En su ley medita de día y de noche. Y fíjense cuáles son las transformaciones que trae este acto de considerar la ley de Dios, su delicia, y de meditar en ella de día y noche. Ojo que esta palabra que aparece aquí en los Salmos como ley no se refiere solo a los 10 mandamientos, sino que se refiere principalmente al Pentateuco, ¿de acuerdo? Esto, cuando se refiere aquí a ley, se refiere básicamente a los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuál es el resultado de esta actitud? Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da, ¿qué cosa? Su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, vale decir, ya el salmista nos estaba contando que al meditar, al estar encontrar en la palabra de Dios, encontrar la delicia en la palabra de Dios y en meditar en ella de día y de noche, nos hacemos ciudadanos del cielo. Porque fíjense que eso produce que va a ser como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que dice que da su fruto, ¿cuánto? A su tiempo, o sea, cuando está maduro, después, y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entre paréntesis, salmista en el Salmo 34, si mal no recuerdo, déjenme. Ya se me fue, no. Bueno, pero probablemente ustedes se acuerdan, pero dice así, una cosa le he pedido a Jehová, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, inquiriendo, viendo la hermosura de su rostro e inquiriendo en su santo templo. Eso es lo que produce tener esta relación con Dios, que la encontramos justamente en la Biblia. Justamente en la Biblia. Es aquí donde nosotros podemos encontrar, descubrir qué es lo que es el cielo y descubrir también la persona que es el cielo. Yo no sé cuánto tiempo me queda a todo esto, ¿qué hora es? No tengo. Sí. Son las 9:18, pero dele nomás, hermanito. Ya, gracias. No, ya, si no, es un poquito más nomás, 5 minutos más nomás, para no retrasarlos tanto. Por lo tanto, ya hemos visto todos estos conceptos y quiero ver un último que obviamente nosotros no podemos dejarlo de lado y que obviamente también aparece en las profecías. ¿Ya? Por ahí me ha llegado varias veces ¿cómo se llama? Unas frases ahí qué sé yo, en los memes, no son memes porque es una frase bonita, no es un meme, pero un pensamiento que dice así, muchos quieren ir al cielo, pero ninguno está dispuesto a morir. Esa frase, que a lo mejor puede tener algún tipo de pensamiento católico al respecto, pero no deja de tener razón en algo. No deja de tener razón en que muchos queremos ir al cielo, pero también tenemos que estar dispuestos a morir por el Evangelio y morir a otras cosas también. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida diaria pensamos efectivamente en el cielo físico? Queremos ir al cielo y probablemente adoremos el sábado y oremos y todo lo demás, pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos por ir al cielo? Nuestras comodidades. Cuando empiecen los apretones que han de venir en el tiempo del fin, nos va a costar deshacernos de las cosas que tenemos. Hoy en día nos cuesta deshacernos de las cosas que tenemos.
¿Vive en nosotros el principio de extranjeros y advenedizos del cual Pablo nos dice que somos? Y eso es importante. Vamos a leer qué es lo que la hermana White dice en este concepto. Dice, por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna. ¿Qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos, oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Podemos tener una visión del futuro, de la bienaventuranza del cielo. En la Biblia se revelan visiones de la gloria futura, escenas bosquejadas por la mano de Dios, las cuales son muy estimadas por su iglesia. Por la fe podemos estar en el umbral de la ciudad eterna y oír la bondadosa bienvenida dada a los que en esta vida cooperaron con Cristo, considerándose honrados al sufrir por su causa. Cuando se expresen las palabras, venid benditos de mi Padre, pondrán sus coronas a los pies del Redentor, exclamando, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria y el poder para siempre, jamás. Si hay algo que nosotros debemos tener presentes en nuestra mente, es proyectarnos el futuro. ¿Saben cuál es el concepto de bendita esperanza? ¿De dónde nace el concepto de bendita esperanza? El apóstol Pablo lo deja muy claro. Dice que nuestra bendita esperanza es la del retorno, del regreso, del retorno en la segunda vez, la segunda venida de Jesucristo, cuando nos llevará a morar con Él para vivir eternamente a su lado. Nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, tenemos que tener presente esta bendita esperanza en nuestra vida, no solamente como una promesa hacia el futuro, sino como una realidad cierta en nuestro día a día. Así que, bueno, queridos hermanos, espero haber ayudado a cumplir con esta misión que tienen del estudio de este libro, tratando de rescatar estos comentarios más interesantes de Elena de White, y obviamente llevándolos también a los versículos bíblicos que nos respaldan sobre ello, y bueno, aprender estos conceptos de cielo, vivir estos conceptos de cielo y desde ya considerar que en el cielo no va a haber nadie que no cumpla con los requisitos establecidos en Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Que el Señor los bendiga y gracias por la invitación.